Ahora sí, si podemos bajar la luz, por favor. Entonces, como les comentaba hace un momento, vamos a hablar sobre los métodos para la medición de la acción de la insulina. Y para empezar con una breve definición, pues la resistencia a la insulina prácticamente cuando se describió por primera vez se refería a aquellos pacientes que estaban en tratamiento con insulina y que requerían una dosis exagerada de insulina, y esto normalmente era por el desarrollo de anticuerpos contra la insulina que no era de origen humano, sino que era de otras especies. Pero actualmente el concepto más habitual de resistencia a la insulina, porque ya el desarrollo de anticuerpos contra la insulina es extremadamente raro, debido a que ya son producidas por tecnología de DNA recombinante, se refiere a la disminución de la sensibilidad o respuesta a las acciones metabólicas de la insulina, que incluyen principalmente la eliminación de la glucosa mediada por insulina y la inhibición de la producción hepática de glucosa. Entonces, aquí lo que vemos en esta figura, en la curva A, es una persona que tiene sensibilidad a la insulina normal, vemos la concentración de insulina y vemos la eliminación corporal total de glucosa, y cuando la curva se desplaza hacia la derecha, como en el caso de la curva B y la C, indica resistencia a la insulina, mientras que en el caso de la curva D estamos observando a una persona que tiene sensibilidad a la insulina incrementada. ¿Y por qué es importante la resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina como tal no es una entidad patológica, no es un diagnóstico, pero se encuentra relacionada a muchas de las enfermedades metabólicas que actualmente representan problemas importantes de salud pública, como son la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, el síndrome de ovario poliquístico, hígado graso, incluso cáncer y la apnea obstructiva del sueño. La relación es interesante porque no todas las personas que tienen estas patologías tienen resistencia a la insulina. Al revés, no todas las personas que tienen resistencia a la insulina van a desarrollar alguna de estas comorbilidades. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos se observa una participación en la fisiopatología de estas entidades de la resistencia a la insulina. Y ya entrando al tema, pues tenemos métodos para medir la sensibilidad a la insulina y función de la célula beta. Tenemos los métodos directos, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, principalmente la pinza euglucémica hiperinsulinémica, que se denomina CLAMP, y es el estándar de oro para la medición de la sensibilidad a la insulina, pero tenemos una gran variedad de métodos indirectos, como la prueba de tolerancia a la glucosa por vía intravenosa con muestreo frecuente, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que son ampliamente utilizadas, y tenemos también unos índices subrogados simples que también son utilizados frecuentemente, no solo en la práctica clínica, sino en estudios de investigación de gran escala, debido a las limitaciones que tienen las otras pruebas. Entonces, para hablar más específicamente de la pinza euglucémica hiperinsulinémica, pues se llama hiperinsulinémica porque lo que se hace es que se realiza una infusión constante de insulina, que varía de acuerdo a los protocolos en cada institución, pero esta infusión de insulina es suficiente para suprimir la producción hepática de glucosa, y de ahí viene el término de hiperinsulinémica. Y por otra parte, en otra vía, en la misma vía, pero por otra canalización, se infunde una cantidad variable de solución glucosada al 20%. Esta se ajusta a lo largo del estudio y el objetivo es lograr una concentración de glucosa cercana a lo normal, es decir, cercana a 100 miligramos por decilitro, y por eso se llama euglucémica. Entonces, en estas condiciones se dice que está suprimida por completo la producción hepática de glucosa, y el estado de hiperinsulinemia hace que el músculo esquelético capte la glucosa, y la cantidad de solución glucosada que requiere la persona que está haciéndosele el estudio es igual a la utilización de glucosa, que es el valor M. Ese es el valor de sensibilidad a la insulina, que es igual a la tasa de infusión de glucosa, y este valor M se puede normalizar
Generalmente lo hacemos por peso corporal o por la masa libre de grasa para ajustar, sobre todo por estas variables confusoras. Entonces también con este valor M podemos calcular el índice de sensibilidad a la insulina, que como ustedes ven no es otra cosa más que el valor M dividido por la glucosa promedio en el estado estable, que son los últimos 30 minutos del procedimiento, por el cambio de insulina entre el estado basal y el estado estable. Y así pues este es el estándar de referencia para medición de la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, hay que considerar algunas limitaciones del estudio. Este estudio requiere tiempo, no se puede lograr un estado estable en menos de 2 horas. De que se hace el estudio, es laborioso, es relativamente caro, se requiere de un personal capacitado para lograr este estado estable que nos permita medir adecuadamente la sensibilidad a la insulina, por lo cual no se utiliza, por supuesto, en la práctica clínica y en los estudios de investigación, cuando no es un desenlace primario la sensibilidad a la insulina o cuando son estudios muy grandes, cuando son estudios epidemiológicos, probablemente no sea la mejor opción. Tiene algunas limitaciones como tal el procedimiento, representa un estado no fisiológico. ¿A qué nos referimos con un estado no fisiológico? Pues bueno, prácticamente esta hiperinsulinemia que estamos provocando en el estudio no es una hiperinsulinemia fisiológica y no refleja la acción de la insulina en situaciones dinámicas, por ejemplo, después de la ingesta de alimento. Al contrario, el individuo está en ayuno. Pero sus ventajas pues es que es una medición directa de la utilización de glucosa en condiciones estables. El estudio supone muy pocas condiciones y son claramente conocidas y además las características del valor M que obtenemos son muy confiables. Tiene poca variabilidad y tiene una reproducibilidad adecuada, por cual lo hacen el estándar de oro. El otro estudio, que es un método ya indirecto para medir la sensibilidad a la insulina, es la prueba intravenosa con glucosa con muestreo frecuente, por sus siglas en inglés, Frequently Sampled Intravenous Glucose Tolerance Test, y cuando es modificada también nos permite medir la sensibilidad o resistencia a la insulina. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, pues se canaliza a la persona igual en 2 vías, en sus 2 brazos, y se infunde una solución de glucosa en 1 minuto en el tiempo inicial. Y posteriormente, en el tiempo 20, se infunde también insulina rápida en 5 minutos a esta cantidad, 0.03 unidades por kilo. Se toman muestras frecuentes, por eso el nombre. Vean ustedes las muestras que se toman. Varía un poco el procedimiento, se pueden obviar algunas de las muestras y en estas muestras se mide medición de glucosa e insulina. Opcionalmente se puede medir péptido C, que nos permitiría hacer análisis sin este efecto confusor de la degradación de insulina por el hígado. Y la prueba dura 180 minutos. Entonces, se desarrolló un modelo matemático por Bergman y Covelli que nos permite estimar de esta prueba los siguientes índices. El índice de sensibilidad a la insulina, que nos indica la capacidad de la insulina nuevamente para promover la eliminación de glucosa e inhibir la producción hepática de glucosa. La respuesta aguda a la insulina, que esta, si se fijan, como nada más es el área bajo la curva de insulina entre el minuto 0 y el minuto 10, se puede hacer con la prueba no modificada. La modificación consiste en la administración de insulina en el minuto 20. El índice de disposición, que es prácticamente una medición de la secreción de insulina, pero ajustada por la resistencia a la insulina. Y finalmente la efectividad de glucosa, que se define como la capacidad de glucosa para mediar su propia eliminación. Entonces, esta prueba tiene las ventajas de que es menos laboriosa, no se requiere un estado estable, es decir, no se requiere este periodo de 2 horas, por lo menos del CLAM, para poder hacer las mediciones. No se requiere de ajuste continuo de las infusiones son a la cantidad constante que mencionábamos
y prácticamente el coeficiente de variabilidad es muy semejante a las mediciones obtenidas por el CLAMP. También su correlación es bastante razonable y puede ser utilizado en estudios relativamente grandes. ¿Cuáles son las desventajas de esta prueba? Bueno, pues aunque es menos laboriosa que el CLAMP, simplemente en la toma de estas muestras que ustedes vieron que se escribe muy fácil, vean ustedes, -15, -10, -5, representa un reto técnico, o sea, si no está bien la canalización, si no se hace de una manera adecuada, puede, digamos, no ser interpretable el estudio. Y finalmente es una simplificación de la fisiología de la homeostasis de glucosa. En la primera lámina que les puse, estos son los supuestos con los que trabaja el modelo. Entonces se hace en base a estas ecuaciones que están acá arriba y finalmente representan una simplificación de lo que ocurre en el estado cotidiano. Agrupa los efectos de insulina en utilización periférica de glucosa y supresión de producción hepática de glucosa en una sola variable, que es justamente la sensibilidad a la insulina. Y una limitante importante, no que no se pueda utilizar, pero los resultados son menos confiables en individuos con resistencia a la insulina o con diabetes. De hecho, en personas que tienen diabetes podemos obtener resultados negativos que no hacen ningún sentido debido a que las personas con diabetes tienen una disminución muy importante de la secreción de insulina, sobre todo diabetes de larga evolución. Entonces, esta es una limitante para el uso de esta prueba en esta población. Algo que se utiliza mucho más en la práctica clínica es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que en estudios de investigación también la hacemos con alimento mixto. Esta prueba, sobre todo, no debemos de perder de vista que cuando se utiliza en la práctica clínica, lo que nos va a dar es diagnóstico de diabetes o de intolerancia a la glucosa. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, con el uso de algunos índices, con esta prueba podemos estimar resistencia y sensibilidad a la insulina. ¿Qué se hace en esta prueba? Bueno, pues se administra una carga de glucosa por vía oral de 75 gramos y se mide la glucosa e insulina a los 0, 30, 60 y 120 minutos. Entonces, lo que nos indica o lo que nos proporciona este resultado es la eficiencia de la eliminación de glucosa y en este caso sí simula la dinámica de la glucosa e insulina en condiciones muy fisiológicas. No se diga cuando la hacemos con alimento mixto. Sin embargo, muy importante, la tolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina no son equivalentes. Entonces, esta prueba como tal no evalúa resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Entonces vienen los índices subrogados simples que se utilizan ya sea con la medición de glucosa e insulina en ayuno o con la realización de esta prueba. ¿Qué podemos decir de los índices? Bueno, sus ventajas es que son de bajo costo y estos sí pueden ser aplicados en estudios epidemiológicos, estudios clínicos grandes e incluso en la práctica clínica. Sin embargo, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a hablar a continuación de algunas limitaciones, pero el uso de los índices en la práctica clínica no establece ningún diagnóstico y tampoco debe ser una meta de tratamiento, ¿de acuerdo? O sea, no se vale hacer un HOMA, que vamos a ver en la práctica clínica, y dar tratamiento por esto, porque no representa una entidad clínica como tal. ¿Cuáles son las limitaciones de los índices subrogados? Bueno, pues los que son en ayuno, nuevamente estamos hablando de un estado basal estable, que principalmente nos va a reflejar la resistencia a la insulina, pero hepática, porque estamos hablando de un estado en ayuno. Entonces, nuevamente, en diabetes, la concentración de insulina puede ser inapropiadamente baja e insuficiente para mantener euglucemia y ahí los índices pueden tener limitaciones importantes. Otro punto muy importante de estos índices, y también por esto no han sido aplicados ampliamente en la práctica clínica, es por la falta de estandarización del ensayo para medir insulina. El ensayo de insulina varía ampliamente de acuerdo a la metodología que se utiliza. Entonces, no es posible definir un punto de corte para estos índices debido a esta limitación. Y aquí los tenemos, uno entre insulina en ayuno,
resultados inadecuados en personas con diabetes o intolerancia, definitivamente por lo que decíamos que la insulina puede estar inapropiadamente baja en estas condiciones. Glucosa entre insulina en ayuno prácticamente es un índice que tiene muchísimas limitaciones. El HOMA, que es por mucho uno de los más utilizados, que se calcula multiplicando la glucosa por la insulina en ayuno entre 405, y ahora recientemente se han desarrollado nuevas simulaciones por computadoras con transformaciones que permiten estimar con base en el HOMA el porcentaje de función, el porcentaje de sensibilidad a la insulina y la función de célula beta. Y el nuevo HOMA más actualizado tiene ciertos ajustes que permiten hacer algunas estimaciones más precisas para individuos que tengan glucosa hasta 450 y también para personas que tengan niveles de glucosa más de 180, haciéndolo un índice mucho más confiable. Tenemos el logaritmo de HOMA que pues también ayuda a normalizar esta distribución no normal de la insulina, haciéndolo todavía más confiable para evaluar resistencia a la insulina y puede ser utilizado en individuos con intolerancia o diabetes moderada. Otro de los índices muy utilizado y que representa ser un poquito más confiable o mejor en personas con diabetes o intolerancia a la glucosa es el índice QICI. Aquí lo que se hace es que se agrega el logaritmo de la glucosa en ayuno, se calcula así 1 entre el logaritmo de insulina en ayuno más el logaritmo de glucosa en ayuno, y el agregar este componente permite un poquito mejor estimar en personas con diabetes también la sensibilidad a la insulina. Vean cómo la correlación con el CLAMP es muy adecuada, ha sido ampliamente evaluado y validado, y incluso ha demostrado tener un valor predictivo para determinar el desarrollo de diabetes en grandes poblaciones. Igual, donde sea la resistencia a la insulina, donde no sea un desenlace primario, puede ser utilizado con bastante sensibilidad. Estos son los índices desarrollados de las mediciones en ayuno. Y los índices derivados de las pruebas dinámicas, que pueden ser la curva de tolerancia con 75 gramos o bien la administración de alimento mixto y medición de glucosa e insulina en los minutos, incluyen el índice Matsuda, Stumble, Avignon, índice oral de sensibilidad a la insulina. Hay una gran variedad de índices. En estos casos se requiere un protocolo de muestreo específico. ¿A qué se refiere esto? Tiempos. O sea, no nada más se puede estimar estos índices con la medición basal y a las 2 horas. Generalmente, o por ejemplo en el índice de Matsuda, se recomienda hacer la curva hasta por 3 horas, ¿no? Y en este caso sí se considera tanto la resistencia hepática como la resistencia en músculo esquelético o periférica a la insulina, porque el componente en ayuno es la parte hepática y el componente postprandial representa la sensibilidad a nivel periférico. La administración por vía oral representa una situación mucho más fisiológica que la administración por vía intravenosa. Sin embargo, estas pruebas tienen la desventaja de que son muy poco reproducibles. ¿Por qué? Porque la elevación de insulina y de glucosa después de la ingesta oral incluye muchos factores, incluyendo la absorción variable de glucosa, la captación esplácnica y por supuesto el efecto incretina. Es decir, si le hacemos una curva a una persona un día y la repetimos al día siguiente, podemos obtener resultados completamente diferentes. Sin embargo, tiene una correlación razonable con los estimados del CLAMP y también se obtiene información importante sobre secreción y acción de la insulina. Y estos son algunos de los índices. Por mucho, uno de los más conocidos es el índice de Matsuda, que se calcula 10,000 entre la raíz cuadrada de la glucosa en ayuno por la insulina en ayuno, multiplicada por la glucosa promedio en la curva y la insulina promedio en la curva. Y vean ustedes cómo tiene una correlación razonable con los estimados del CLAMP y como comentábamos,
permite estimar el compuesto de sensibilidad hepática por la parte en ayuno y el músculo esquelético por la parte postprandial, representada como el promedio de la glucosa y de la insulina. Y bueno, pues estos son algunos otros que también han sido desarrollados. Bueno, no solo contamos con estos índices para estudiar la sensibilidad y la función de la célula beta. Actualmente se ha desarrollado la tecnología de trazadores. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues si nosotros hacemos el mismo estudio de CLAMP, pero administramos también por vía intravenosa uno o más trazadores estables y tomamos muestras antes de la administración y después de la administración de los trazadores, esto se puede analizar al terminar el estudio, nuestras muestras, por cromatografía de gases o líquida acoplada a espectrometría de masas, y esto nos permite hacer un cálculo que se llama el tracer to tracer ratio, que no es otra cosa que la división entre el sustrato del organismo versus el trazador que nosotros administramos, y esto nos va a permitir determinar con mayor precisión la producción hepática de glucosa, la eliminación de glucosa. Entonces esto constituye una metodología mucho más especializada que nos permite cuantificar la cinética del metabolismo mediante el uso de trazadores. Por ejemplo, en el CLAMP lo que se hace es que se puede administrar este trazador de glucosa, que es la glucosa deuterada, o bien se puede administrar glicerol o aminoácidos, y esto nos va a permitir identificar la sensibilidad hepática a la insulina, es decir, la producción hepática de glucosa, y por otra parte, la sensibilidad periférica a la insulina. Además, todos estos estudios metabólicos que hemos mencionado se pueden complementar de una manera muy cuidadosa con estudios de imagen. Actualmente se utilizan estudios como resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones, que no solo nos permiten estudiar la anatomía y morfología del organismo, sino que nos permiten investigar la composición bioquímica. Entonces, si durante el CLAMP se hace espectroscopía por resonancia magnética, esto nos va a permitir evaluar la velocidad del flujo de ATP, del ATP sintasa mitocondrial muscular estimulada por la glucosa, o bien el incremento del fosfato inorgánico a nivel muscular estimulado por insulina. Entonces vean ustedes cómo pues esta situación de evaluar la sensibilidad y metabolismo de glucosa vamos a seguir teniendo mucho más, cada vez más herramientas que nos permitan conocer más sobre el metabolismo de la glucosa. Y el PET pues nos permite estimar fenómenos fisiológicos, farmacológicos y parámetros biológicos in vivo, y se complementa la información que se obtiene con el PET por medio de estudios como resonancia magnética o tomografía que dan la parte anatómica. Muy bien, nada más en la última parte que hemos hecho en la unidad. Bueno, pues el doctor Bello Chaboya, que trabaja con nosotros, se dio a la tarea de analizar todas estas pruebas que hemos hecho en la unidad de investigación, que incluye un número considerable de CLAMPs, que es el estándar de oro, pruebas de glucosa por vía intravenosa, y desarrolló un nuevo índice para medir la sensibilidad a la insulina, que no depende de insulina, justamente por las limitaciones que comentábamos de los índices en ayuno que están basados en la insulina. Entonces, esta es la ecuación del METS-IR, que es el índice de resistencia a la insulina desarrollado en la unidad y que pueden encontrar disponible en esta página. Les aparece esta pantalla en donde ustedes introducen los valores y vean ustedes cómo nos va a calcular el HOMA, el QUICkie, el METS, el índice de triglicéridos y glucosa por índice de masa corporal y triglicéridos entre HDL. ¿Qué observamos del índice METS-IR? Pues bueno, tuvo la mejor correlación en nuestra población con el valor M obtenido por el CLAMP, ajustado por la masa libre de grasa. Vean ustedes una correlación bastante importante,
y además tuvo el mejor desempeño para detectar resistencia a la insulina. No solo eso, este índice, con los datos que teníamos de otros estudios, correlacionó significativamente con el contenido de grasa intravisceral, intrapancreática e intrahepática. Y pudimos ver que en el seguimiento de una cohorte a 2 años de individuos que al inicio no tenían diabetes, el índice en aquellos que se encontraba en el cuartil superior, que corresponde a un valor de 50.3, estos individuos tenían mayor riesgo de desarrollar diabetes en el seguimiento a 2 años. Entonces, esto fortalece, digamos, las características estadísticas del índice. Y también los individuos que desarrollaron diabetes en el seguimiento tuvieron un mayor índice METS al inicio en comparación con los controles, como pueden ustedes aquí observar. Entonces, para concluir, pues bueno, definitivamente la resistencia a la insulina tiene un papel fisiopatológico fundamental para el desarrollo de diabetes y para otras condiciones que son problemas de salud pública actualmente, como la obesidad, hipertensión, enfermedad coronaria, dislipidemias y el conjunto de alteraciones que conocemos como síndrome metabólico. Sí, la cuantificación de la sensibilidad, resistencia a la insulina es muy importante para estudios epidemiológicos, investigaciones clínicas y básicas. El desarrollo de herramientas para cuantificar la resistencia, sensibilidad a la insulina pueden ser utilizadas para investigar la epidemiología, mecanismos fisiopatológicos y desenlaces de intervenciones y curso clínico en pacientes, y definitivamente la contribución de Omar Bello para el desarrollo de este índice en población específica mexicana es muy importante. Casi estos índices siempre se han desarrollado, por supuesto, en otras poblaciones que no necesariamente comparten las características de la población mexicana. Pero finalmente, esta consideración es muy importante. Todos los índices de resistencia, sensibilidad a la insulina, eventualmente podrían aplicarse en la práctica clínica, pero actualmente no deben ser considerados como un desenlace, no deben utilizarse para establecer un tratamiento. Prácticamente su utilidad es en investigación. Les agradezco mucho su atención y también la oportunidad de participar en el Congreso de la Unidad. Muy amables. Y si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Acá están. Buenos días. Yo quisiera solicitarle algunas consideraciones de la prueba de tolerancia a glucosa oral en la paciente embarazada. Okay. ¿Qué diferencias podríamos establecer en cuanto a la población normal? Bueno, la prueba de tolerancia oral en mujeres embarazadas en nuestra población se utiliza como tamizaje para diabetes gestacional. En nuestra población prácticamente se debe hacer a todas las mujeres porque somos un grupo étnico de alto riesgo, pero con más, digamos, incluso mayor es decir, con mayor razón en mujeres con obesidad, en mujeres con antecedentes familiares de diabetes. Bueno, y esta prueba se recomienda hacer entre la semana 24 y 28. Sin embargo, todas las mujeres con embarazo se recomienda en la primera visita hacer un tamizaje para diabetes porque todavía es muy frecuente en nuestra población que mujeres no conozcan el diagnóstico de diabetes. Es decir, que no sea diabetes gestacional, sino que sea diabetes antes del embarazo no diagnosticada. Ese es el primer punto. En mujeres con diabetes gestacional la situación es otra. El embarazo es una situación de aumento de resistencia a la insulina, por esto se hace la búsqueda intencionada de diabetes gestacional entre la semana 24 y 28, que es el periodo de mayor resistencia a la insulina. Hay muchos protocolos, bueno, no muchos, hay varios protocolos descritos para la prueba de tolerancia en el embarazo y para el diagnóstico de diabetes gestacional. Sin embargo,
se puede hacer la prueba que comentamos aquí con 75 gramos, ¿ok? De 2 horas. Simplemente ahí es muy importante especificar al laboratorio que no solo se le tome basal y 2 horas, se tiene que tomar basal a la hora y a las 2 horas, porque los criterios diagnósticos incluyen la medición también de la hora, menos de 92, ¿de acuerdo? El otro protocolo es el de pero ese no es prueba de tolerancia, sino es al azar, no tiene que estar en ayuno, se le pueden dar 50 gramos de glucosa, y ahí si es mayor de 140, tiene que ir al segundo paso, que es la prueba de tolerancia con 100 gramos de glucosa, que es el otro recomendado. Pero la de 2 horas con 75 se puede hacer. No sé si contesté su pregunta. Disculpe, ¿estas pruebas para niños desde qué edad se pueden realizar o si es recomendable o no? En la práctica clínica, dice Sí. usted, bueno, sí, o sea, realmente la situación actual, y sí lo vemos muy frecuentemente, es que niños, adolescentes, pues ya tienen el peso de un adulto, o realmente un niño, sí, exactamente, sí se le puede realizar medición de glucosa, insulina, sí se puede hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. En niños más pequeños hay una dosis de glucosa por peso corporal, pero en niños adolescentes que realmente tienen el peso de casi de un adulto, se puede hacer la de 75 gramos. Nada más nuevamente, otra vez, el HOMA, la insulina en ayuno, no son diagnóstico, o sea, no nos van a decir porque nos salga muy elevado. Por supuesto, tenemos que estar al pendiente de que el chico no tenga dislipidemia, que no tenga intolerancia a la glucosa, pero sí se pueden utilizar. Sobre todo en adolescentes que ya tienen características desafortunadamente de síndrome metabólico. Muy bien, pues les agradezco su atención, muy amables.